sea, prueba de salida. Bueno, hagamos este problema, ¿no? Problema bastante útil, ¿no? Pues tiene buenas aplicaciones. Considere que tiene aquí una esfera, ¿no? Con densidad de carga uniforme. Esta densidad de carga es ρ0, ¿no? Y radio R. Y radio R, ¿sí? Y rota con velocidad angular constante, ¿no? Y esta velocidad angular es omega 0K, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vamos a determinar, ¿no? En primer lugar, el campo magnético, ¿no? En el origen, ¿no? O en el centro, ¿no? En el centro de la esfera. Listo. O sea, este centro le podemos llamar O, ¿correcto? Bien, entonces, bueno, usted ha aprendido que son las corrientes eléctricas las que producen el campo magnético, las cargas en movimiento, y en este caso es eso lo que usted tiene, ¿no? La esfera está uniformemente cargada, inicialmente no hay una corriente, pero si usted lo empieza a rotar con respecto, por ejemplo, al eje que se muestra, ¿no? El eje Z, entonces usted establece un movimiento de cargas. Luego usted tiene una corriente, ¿no es cierto? Entonces es de esperarse que se genere un campo eléctrico en el espacio, ¿no? Para determinar el campo eléctrico, disculpe, campo magnético, perdón, estoy hablando de campo magnético. Corrientes generan campo magnético. Para determinar el campo magnético, usted puede utilizar la ley de Biot-Savart, ¿no? La ley de Biot-Savart le permite calcular el campo magnético en cualquier lugar del espacio. Una forma, que hay varias formas de colocarla, esta es la forma más general que existe, ¿no? Es esta de aquí, ¿no? La densidad de corriente, vector R, dividido por R cubo, diferencial de lumen. Ya voy a explicar qué son estas cosas de aquí, por si acaso, ¿no? Observe que hay diferentes R's aquí, ¿no? Hay R, R' y otra forma de R, ¿no? ¿Por qué hay tantos R's diferentes aquí, ¿no? Entonces, observe, hay R normal, el vector posición prima, y este R, ¿no? Usted va a ver así en los libros, ¿no? En la literatura, ¿no? Ahora, ¿por qué hay eso? Bueno, porque usted tiene que considerar, ¿no? Que usted está calculando el campo magnético debido a una corriente, ¿no? Por ejemplo, usted tiene aquí un cuerpo donde está la corriente. Digamos que aquí hay un J, esta es la densidad de corriente, ¿no? J. J mayúscula o minúscula. Me parece que nosotros hemos usado minúscula, antes puede ser, otros utilizan mayúscula. Este J es, de nuevo, densidad de corriente, ¿no? De corriente, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta corriente no está en un punto, ¿no? Está a lo largo de un volumen, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, nuestra corriente se establece a lo largo de la esfera, de todo el volumen de la esfera. Entonces, como no está en un punto, depende de una coordenada. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos todo desde este punto, nosotros queremos calcular ese elemento, entonces ese elemento de corriente utilizamos la coordenada R'.
Entonces, R' es la coordenada que identifica cada elemento de corriente del cuerpo, ¿no? Que tiene la corriente, ¿no? Ahora, nosotros queremos calcular el campo en un punto. No queremos calcular el campo, digamos, en un volumen, ¿no? En un punto, en el punto R. Entonces, ¿dónde está ese punto? Puede ser cualquier punto, puede ser aquí. Este sería R. Entonces, R sin prima es la coordenada del punto donde queremos calcular el campo. ¿Correcto? Y observe que para este elemento de corriente J, ¿no? En este punto R', este punto genera un campo aquí, en la posición R. Entonces vamos a necesitar cuál es la distancia de esta corriente hasta este punto, este aquí. Entonces a este se le llama R, este otro R. Entonces de tal forma que este R, este otro R, ¿no? Es igual a la posición donde quiero calcular el campo menos la posición del elemento de corriente que está generando ese campo, ¿no? Es así, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está mi sistema de coordenadas también. X, Y y Z. ¿No? Entonces, por eso que aparecen esas coordenadas así, de esa forma, ¿no? ¿Correcto? Entonces, observe que aquí en el volumen, por ejemplo, apareció prima. ¿Ve? Volumen prima. ¿Por qué? Porque ¿en qué coordenada integro? No voy a integrar en este R sin prima. No, yo integro en todos los elementos de corriente que están produciendo el campo. O sea, integro en el cuerpo. Y para el cuerpo yo utilizo la coordenada prima, pues, ¿no? Por eso es que es volumen prima, ¿no? ¿Sí? Entonces se integra, ¿no? Aquí inclusive puedo poner. Se integra sobre este aquí, sobre estas coordenadas, ¿no? Que es el volumen, ¿no? Del cuerpo que contiene la corriente, ¿sí? Bien, entonces, más o menos así, ¿no? Por eso es que hay varias letras. Bien, entonces, bueno, ya viendo esto puedo resolver el caso que esté aquí, ¿no? ¿Sí? Bien, tendría que determinar primero, a ver, quién es el J, ¿no? En el problema, el J. Claro, porque normalmente los problemas ya le dan, algunas veces le dan ya cuál es la corriente, ¿no? Aquí no es la corriente, aquí le dan la carga, ¿sí? Bueno, entonces aquí una cosa que usted puede, te puede mostrar, ¿no? Bueno, a ver si yo lo demuestro en clase. Ahora no lo voy a mostrar porque me demoraría bastante o tomaría un tiempo, ¿no? Es que cuando usted tiene carga, ¿no es cierto? Que se está moviendo, ya puede determinar el J directamente, ¿no? ¿Quién es este J? Este J es igual a la densidad de carga eléctrica por la velocidad. Velocidad, ahí lo voy a poner así. Y esto aquí, para que no se confunda con este otro V, ¿qué hago? A ver, a este le llamamos otro V, así que tal así, ¿no? Para que no parezca. Este es V de volumen, ¿no? Volumen. Y esto es de velocidad. Ya, esto se puede mostrar, ¿no? Más fácil, por ejemplo, cuando la corriente fluye solo sobre un alambre, ¿no? Cuando fluye sobre un volumen se puede extender ese concepto, ¿no? También se puede extender, ¿ya? Pero, bueno, si se siente incómodo por de repente no tener que aceptar esto, bueno, tal vez le pueda, no sé, dejar más tranquilo ver las unidades, ¿no? De la velocidad, ¿no es cierto? Longitud
dividido por tiempo. Y si usted al espacio lo multiplica por densidad, ¿no? Que es carga, ¿no es cierto? Dividido por espacio, ¿no es cierto? Entonces aquí va a tener, a ver, esta densidad es carga, ¿no es cierto? O si usted gusta en unidades, a ver, coulomb dividido por metro cúbico y velocidad es metro por segundo. ¿Qué tiene? Tiene coulomb, metro cuadrado, S, ¿no? Ya. Y esto de aquí, ¿no es cierto? Aquí está por unidad de tiempo y esta es la carga por unidad de área, ¿no es cierto? La carga por unidad de área por unidad de tiempo, esto no le voy a decir que es, esta parte no le voy a decir que es corriente, ¿no? Pero es el J justamente, ¿no? Recuerde que J es la densidad de corriente. Entonces, la corriente, lo puedo poner así mejor, coulomb sobre segundo, esto es la corriente metro cuadrado, ¿no? Entonces, corriente por unidad de área, eso es J, pues, ¿no? Recuerde que si usted integra el J en el área, usted tiene la corriente, ¿no? ¿No? Entonces, por las unidades lo puede ver, ¿no? Que es así. ¿Sí? De la misma forma, si que usted tuviera, por ejemplo, una corriente fluyendo sobre una superficie, ¿no? A veces, por ejemplo, usted puede tener algo así, ¿no? Entonces, una placa de un material, ¿no? ¿Sí? Y hay una corriente fluyendo sobre esta superficie. Ahí usted sabe que se utiliza el vector K, ¿no? Correcto, no se utiliza el vector J, ¿no? La sección transversal por donde está pasando esta corriente no es un área, es una línea. Es esta línea, ¿no? Esta es la sección transversal, ¿no? Es diferente, por ejemplo, si fuera, para que sea J, por ejemplo, puede ser una corriente pasando por un cilindro, por ejemplo, un alambre, ¿no? Sí, aquí está el J. Aquí sí, ¿no? La sección transversal por donde pasa la corriente es un área. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, si el J es uniforme aquí en el cilindro, la corriente es J por el área, si es que es uniforme. Aquí, si el K es uniforme también, sobre todo esta cinta más o menos, por ejemplo, la corriente es K por L, donde L es esta longitud, pues, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se utiliza si es que el cuerpo es conductor, ¿no? De tal forma que la carga solo está en la superficie. En este caso, si le dicen que se mueve con una determinada velocidad, aquí el K es igual a la densidad de carga superficial, en este caso sería, ¿no? Densidad de carga superficial por la velocidad también. También. O sea, es similar a esto, ¿no? Muy bien. Eso lo puede verificar cualquier libro, ¿no? De electromagnetismo, debe estar estas cosas, ¿no? Solamente lo comento, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿No? Por si acaso alguien no lo recuerda. Bien, entonces podemos determinar aquí el J. Entonces hagámoslo, pues, ¿no? Para el caso de la esfera, ¿no? Entonces en el problema, este J, ¿no? Aquí sería igual a ρ0, y aquí está la velocidad de cada elemento, ¿no? Entonces si usted toma un elemento de la esfera, por ejemplo, no sé, por decir cualquiera, este de aquí, ¿sí? Observe que toda la esfera está rotando, ¿no? Alrededor del eje Z, este punto también. Este punto hace un movimiento circular alrededor del eje Z, ¿correcto? Yo necesito determinar su velocidad, ¿sí? De este elemento aquí, que puede ser que tiene un diferencial de volumen, pues. Este aquí, justo el que voy a necesitar integrar, este. ¿Cuál es la velocidad de este diferencial de volumen? Bueno, usted sabe que lo puedo calcular como la velocidad angular que multiplica esta longitud de aquí, ¿sí? Que es su distancia al eje, ¿no? ¿Sí? Y esta longitud, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, con coordenadas esféricas. La coordenada de este punto está determinado por R
Aquí está el ángulo θ, ¿no es cierto? Sí, y su ángulo φ será su proyección, ¿no? Así. Este aquí. Observe que esta distancia es r seno de θ. Pero cuidado, debo utilizar coordenadas primas, ¿no? Considerando esta notación, ¿no? Debo utilizar coordenadas primas, porque las coordenadas primas son utilizadas para determinar a cada elemento de corriente que está generando el campo magnético, ¿no? Este es el elemento de corriente de diferencial de volumen dV', ¿no? ¿Sí? Entonces de aquí se observa, pues, ¿no? Que esta distancia de aquí, ¿cuánto es? Esta distancia es R' seno de θ', ¿correcto? No necesariamente está en la superficie este punto, pues está dentro de la esfera, ¿no? A una distancia R' del centro, ¿no? No necesariamente está en la superficie, ¿no? El radio de toda la esfera es R mayúscula, ¿sí? Entonces de aquí ya puedo observar que esto de aquí lo puedo determinar, esta velocidad va a ser la velocidad angular omega cero, ¿no es cierto? Por esta distancia R' seno de θ', ¿correcto? Y la dirección, bueno, se observa que la dirección es dirección circular, ¿correcto? En coordenadas esféricas está por el vector unitario Φ, ¿sí? Φ es tangente a esta circunferencia María que dibujó aquí, ¿no? Y paralela al plano XZ. Entonces aquí sería Φ. Mujeres mayores de 25 años. ¿Correcto? Entonces ahí tengo pues ya el vector J, ¿no? Tal vez será eh, algo que no era tan evidente inicialmente, pero solamente reconociendo estas propiedades se puede determinar, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces este ya lo tenemos para colocarlo en la integral. Otra cosa que necesitamos para colocarlo en la integral es este R de aquí, observe este aquí, ¿no? Entonces, como le decía, esto es la posición donde quiero calcular el campo menos R', ¿no? Entonces, además, esto de aquí es R menos R', ¿correcto? Algo así. Bien. Ah, sí, bien. ¿Y quién es R? R es el punto donde quiero calcular el campo, ¿no? Si yo todo mi sistema de coordenadas, como lo estoy haciendo en el centro de la esfera, ese punto es cero, pues, ¿no? ¿Sí? El origen de coordenadas coincide con el punto donde quiero calcular el campo. Quiero calcular en el centro de la esfera. Entonces esto es cero, pues. ¿Correcto? Bien. Y este R' lo puedo escribir como R', ¿no es cierto? Y el vector unitario R. Correcto. Entonces ya me parece que puedo terminar todo, ¿no? Entonces, esto de aquí en realidad sería menos R', R. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo este de aquí. Ah, y el diferencial de volumen. Bueno, el diferencial de volumen usted lo conoce, ¿no? Que vamos a trabajar en coordenadas esféricas. Esto de aquí es R' cuadrado, seno de θ', diferencial de R', diferencial de θ', diferencial de Φ'. ¿Correcto? Nada más. Entonces, reemplazando en la integral, sí, dígame qué tal. Una consulta, ¿no debería ser cero el R' o me estoy A equivocando? ver, a ver, vamos a ver. Un segundo. A ver, vamos a ver. El R', observe aquí, ¿no? De lo que habíamos puesto aquí, ¿no? ¿Sí? Es el elemento de corriente que genera el campo, ¿no?
Utilizando esa notación, ¿no? Puede ser que haya otra notación en otro material, claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento de corriente que está generando el campo? Donde quiero determinar el campo aquí en el centro, ¿no? El elemento de corriente está sobre todo el volumen de la esfera. Cada parte del volumen de la esfera es un elemento de corriente, porque se está moviendo y que está generando el campo en el origen. Entonces, no hay uno nada más, R', son sobre todo el volumen, ¿no? ¿Sí? Sobre todo el volumen. Eso es lo que debo integrar para determinar el campo en el origen. Sería el R', ¿no? Utilizando esta notación, ¿no? Entonces, aquí, claro, habría que integrar sobre todo el volumen, ¿no? El R sin prima, ¿no? Este aquí, ¿no? Este aquí es el punto donde quiero determinar el campo, ¿no? Entonces, en este problema, yo quiero determinar el campo en el origen. Y también mi sistema de coordenadas está en el origen, ¿no? Entonces el R es 0, pues, ¿no? Entonces en este caso el R es el que es 0, ¿no? Y el R' no sería 0, ¿no? O sea, este aquí sería 0, ¿no? Entonces como este no es 0, ¿no? Debo integrarlo, lo estoy colocando así como una variable, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, si todavía tiene dudas, puede... No, está bien, gracias, profesor. Ajá, listo. Entonces, reemplazando en la integral, ¿qué nos queda? A ver, nos quedaría, a ver, el campo bueno, en R igual a 0, ¿no? En el origen, ¿no? ¿A qué sería igual? Vamos a ver, sería mod sub 0 sobre 4pi. Mod sub 0 sobre 4pi. Y aquí en realidad es una integral de volumen, es una integral triple, usted sabe. Tenemos J, observe, en el R', ¿no? Que es, aquí está. El J lo determinamos. El J es ρ0, omega 0, R', seno de θ', E phi. Todo esto por este R, este de aquí, ¿no? Y él es menos R', todo dividido entre este módulo de aquí al cubo, ¿no? Bueno, ese módulo al cubo simplemente es R' al cubo. Nada más. Y nos falta aquí el elemento de volumen, ¿no? Bueno, el elemento de volumen ya lo colocamos aquí. Todo esto sería por R' cuadrado, seno de θ' de R' de θ' de phi'. ¿Sí? Y esto sería lo que tendríamos que calcular, ¿no? Entonces ahí tendríamos el campo en el origen, ¿no? Entonces, como usted puede ver, ¿no? La idea es solamente, si es que no tenemos, ¿no? Determinar el J, como le digo, puede ser el K también, ¿no? En el caso que usted esté trabajando con una corriente sobre una superficie, la ley de Biot-Savart cambia, ¿no? ¿Cómo cambia? Este J, en lugar de ser, bueno, J es K, ¿no? Le quedaría así, ¿no? El campo sería mu sub 0 sobre 4pi, la integral de K, de nuevo por R sobre R cubo, así. Pero aquí también sería sobre la superficie, ¿no? Es una integral de superficie, ya no sería sobre volumen, ¿no? Sí, sería una integral sobre superficie. Bien. Pues tenemos todo esto aquí, ¿no? Bueno, esto aquí, a pesar de que parece un poco grande, no lo es en realidad, ¿no? O sea, en realidad es integral que no es muy complicada porque algunas cosas usted puede simplificar, me parece. A ver, por ejemplo, aquí podemos extraer el ρ0, el omega. ¿Es omega 0 o omega nada más? Creo que es omega nada más, no sé por qué he puesto aquí omega 0. Omega 0 puse, ¿no? Ah, es omega 0, es omega 0, ρ0, omega 0. Y aquí nos queda 4pi, ¿no?
Bueno, aquí observe, tenemos en la parte de los vectores, tenemos Fi por ER, ¿no? ¿Cuál es el producto de estos dos? ¿No? ¿Quién es Fi por R? Bueno, si usted recuerda, yo no recuerdo muy bien, entonces, en coordenadas esféricas, a ver rápidamente para acordarnos nada más, X, Y y Z. Tenemos aquí un punto dado. Esta es la coordenada R, esta es la coordenada teta, esta es la coordenada phi, ¿no? Y los vectores unitarios son, este aquí es ER, Fi es igual que este, ¿no? Es el mismo, solo que está aquí arriba, Fi. Es decir, es perpendicular a es perpendicular esta proyección sobre el plano XY y paralelo al plano XY, ¿no? Y E teta es este de aquí, ¿no? Se recuerda, es perpendicular a esto. ¿Sí? Y entre los tres, estos tres también son mutuamente perpendiculares, ¿no? Bien, entonces, ¿quién es Fi por ER? A ver, por regla de la mano derecha nomás. Fi por ER es, perdón, aquí es E teta. E teta. Es E teta, ¿no? Fi por ER es E teta, observe. Fi por ER es E teta. Ya, entonces, Fi por ER es E teta, ¿no? Bien, entonces aquí simplemente nos quedaría en la dirección E teta, ¿no? Lo que tenemos aquí es, si juntamos los R's, tenemos aquí un R cuadrado y aquí un R y aquí abajo R cubo, ¿no? Se elimina, ¿no? Todo eso. Sí, sale más rápido, ¿no? Entonces solamente nos estaría quedando... y aquí hay un R. Aquí hay un R, ¿no? Estaría quedando menos R', y aquí sería seno cuadrado, hay dos senos, correcto. Me estaría quedando de R', de teta', de phi', y la dirección es E teta. Nada más, ¿no? No hay denominador. El problema es que E teta también depende de los ángulos. Entonces, no lo podemos dejar afuera, integrar y al final colocar todo en dirección E teta, ¿no? E teta no es una constante, no es como las coordenadas rectangulares, ¿no? También depende de los ángulos. Si usted observa aquí, sobre todo, ¿no? E teta. Aquí está E teta. E teta depende de los ángulos, ¿no? Entonces, E teta tiene, a ver, componentes en K sería, a ver, teta 90 menos teta sería con seno. Claro, tendríamos coseno de teta, coseno de phi, ¿no? O sea, me parece que es esto. Coseno de teta, coseno de phi. Y, bueno, el otro tendría que ser coseno seno, ¿no? Más coseno de teta, seno de phi, J, y menos seno de teta, ¿no? Seno de teta, ¿no? K. Uh-huh. A ver, está bien, es un teta 90 menos teta, teta, seno de teta. Ya. Mm, en Z,
Bueno, más fácil sería abrir el video del Matflow, ¿no? Donde están esas coordenadas. Parece que sí, esa. Ya, me confirma este aquí, ¿no? Sí, es seno, ¿no? No sé, la figura me está pareciendo un coseno, pero me recuerdo que era seno. Está bien, profesor. Está bien, ¿no? Gracias, sí. ¿Algo he dibujado mal aquí, me parece? No. Porque rápidamente veo que si esto es teta, esto es 90 menos teta. Y como esto tendría que ser teta. Algo está extraño, ¿no? En mi dibujo, ¿no? Esto es teta. 90 menos teta, teta. Eso tiene componente por aquí, componente por aquí. Coseno, no sé por qué me parece que es coseno y salió, pero sé que es seno, ¿no? Bueno, no sé, me parece que algo, por si acaso verifique, ¿no? No sé por qué, me parece que. Bien. Bueno, ya que usted ve que esta integral era más rápido de lo que parece, ¿no? Porque como usted va a integrar en phi, observe, ¿no? Usted va a integrar aquí en phi. Y aquí adentro inicialmente no hay nada que depende de phi, solamente la dependencia de phi está aquí, en este vector unitario. Y la dependencia de phi en este vector unitario, en la coordenada x, y, es coseno y seno. Cuando usted integra, recuerde que los límites de phi son de 0 a 2pi. Entonces, en realidad, usted se va a quedar con una integral de 0 a 2pi de coseno en la coordenada x y con una integral de 0 a 2pi de seno. Bueno, usted sabe que esas integrales son 0. Entonces, tanto la componente en x como en y se van a anular. Solamente le va a quedar esta componente. Sí. Entonces, esto va a quedar en realidad mu sub 0, rho 0, omega 0 sobre 4pi. Y aquí observa hay un menos, ¿no? Aquí hay un menos. Con este menos se hace más. Y solamente le va a quedar menos, no, ya no menos, bueno, sí. Le va a quedar r'. Aquí hay un seno, con este seno va a salir seno cubo, ¿no? Sí, y nada más, ya se acabó. Por eso le decía que no era muy complicado. Aquí queda acá, ¿no? Vector unitario K. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le va a quedar al final. Bueno, entonces esto es fácil de integrar. Esto es mu sub 0, rho 0, omega 0, 4pi. La integral en R, ¿no? Integramos sobre toda la esfera, desde 0 hasta su radio R mayúscula. Esto sería R cuadrado sobre 2, después de integrar. Integramos en phi, no hay nada, o sea, sería 2pi. El phi se integra de 0 a 2pi. No depende de phi. 2pi, correcto. Y bueno, la integral en teta sí, ¿no? Tenemos la integral de seno cubo teta prima diferencial de teta. Esto sí, ¿no? De 0 a pi, ¿no? Esto sí habría que integrar, ¿no? Pero bueno, pues esto usted lo puede, eso se lo puede integrar, ¿no? A ver, rápidamente, esto es 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Por seno, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces queda una integral de seno, que la integral de eso es menos coseno, ¿no? ¿Sí? De 0 a pi. Y después queda una integral de coseno cuadrado, no, menos, ¿no? La integral de coseno cuadrado diferencial de coseno, ¿no? Este seno lo puedo pasar dentro del diferencial. Sale un signo también ahí, necesito un signo, con este menos se hace más, ¿no? ¿Sí? Sería más la integral de coseno cuadrado de teta prima, diferencial de coseno teta prima. Y esto de aquí sería, bueno, esto primero de aquí es 1, menos 1, ¿no? Más 1, ¿no? Y aquí sería coseno cubo sobre 3, ¿no? Coseno cubo sobre 3. De 0 a pi, ¿no? Bien. Y esto sería
menos un tercio, ¿no? 1, bueno, aquí sale 2, menos un tercio, menos 2 tercios. ¿No? Este es 4 tercios, listo. Y bueno, pues entonces aquí ya finalmente determinamos el campo, ¿no? Aquí se puede anular esto de aquí con esto de aquí, este con este, ¿no? Sale mo sub 0, rho 0, omega 0, r cuadrado sobre 4, y aquí tenemos un 4 tercios. ¿Sí? O sea, esto es mo sub 0, rho 0, omega 0, r cuadrado sobre 3. Ah, y falta el vector unitario K, ¿no? El vector unitario K. Ese sería el campo en el origen, ¿no? Entonces el campo en R igual a 0. El campo magnético, ¿sí? Bien. No me quedo con la duda de esto aquí. Bueno, ya nos sacaremos la duda. A ver, no me gusta acá. Si lo proyecto sobre el plano Z, Y, por ejemplo, este punto, a ver, un segundo nada más, teta, este es teta. Pero ¿por qué no está saliendo? Este es teta, esto es 90, si esto es teta, esto es... Ah, ya. Claro, esto no es teta, esto es 90 menos teta. Teta es este, ahora sí, ya. Ya estaba hablando, estaba pensando mal, ¿no? Ya, no, está bien, pues está bien, está bien. No, ya yo me he equivocado, ¿no? Yo estaba pensando que teta era este ángulo de aquí. Estaba pensando que es este, pero no es este, pues es este aquí, ¿no? Ahí sí, ¿no? A la hora de descomponer, ¿no? Las componentes de este vector unitario, la componente en z va a salir con seno de teta, pues, ¿no? Este aquí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Está bien este seno. Ya. Correcto, correcto. Ahora sí. Listo. Bien, Juan. Entonces, es básicamente así, ¿no? No hay que complicarse mucho, hay que saber identificar nada más aquí las respectivas variables, ¿no? Ahora veamos, ¿y qué pasa si quiero calcular el potencial vectorial, ¿no? Otro ejemplo, a ver, ¿no? Determinar el potencial vectorial en el centro, ¿no? ¿Quién es el potencial vectorial? Bueno, el potencial vectorial, recuerde que es, así como en electrostática se tenía el potencial eléctrico, ¿no? Que le permitía a partir del gradiente determinar el campo eléctrico. Bueno, aquí usted tiene un potencial. No es un escalar como el caso del potencial eléctrico, por eso se le llama potencial vectorial, ¿no? Es un vector que le permite determinar el campo magnético a partir del rotacional, ¿no? Bueno, la notación usual del potencial vectorial es A, ¿no? Y la idea de este potencial vectorial es que sabiendo, ¿no?, cuál es su valor, ¿sí?, yo puedo determinar cuál es el campo magnético a partir de esto. De esto hay varios problemas en el canal de YouTube, ¿no? Entonces lo puede buscar, ¿no? De simplemente aplicar estas fórmulas, ¿no? Coordenadas esféricas, cilíndricas, ¿correcto? Esa es la idea, pues, del potencial vectorial. Correcto.
Entonces, claro, esa es una de las propiedades que tiene, pero ¿cómo se calcula, ¿no? Si es que lo quiero determinar, ¿no? O sea, si ya lo tengo y quiero calcular el campo magnético, aplico el rotacional, pero si no lo tengo y lo quiero determinar, por ejemplo, para este problema, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Bueno, en realidad es más simple que determinar el propio campo, ¿no? Que no hay un producto vectorial aquí como en el campo magnético, con la ley de Biot-Savart hay un producto vectorial dentro de la integral, aquí no. El potencial vectorial en cualquier punto es mu sub 0 sobre 4pi. Aquí de nuevo la integral de J, ¿no es cierto? J de R' por el diferencial de volumen sobre R. Nada más. Es más fácil, ¿no? Ya no hay el producto vectorial. Entonces, de la misma forma, como le comentaba otros casos, si usted ahora tiene una superficie, también para una superficie el potencial vectorial es mu sub 0 sobre 4pi. Ahora aquí será el K, ¿no? Ya no el J, ¿no? Así, K. ¿Sí? Sobre R, y aquí en lugar de ser diferencial de volumen será el diferencial de superficie. Pues. ¿Correcto? Bien, entonces, bueno, para nuestro problema inicial de la esfera, esto ya es simple porque hemos determinado cuánto vale el J, ¿no? Esto es mu sub 0 sobre 4pi. ¿Sí? Aquí la integral. Y aquí tenemos el J, lo habíamos calculado aquí arriba, ¿no? Que es el mismo J, ¿no? Es el mismo problema. Entonces esto era ρ 0, omega 0, R seno, ¿no? Y circular, ¿no? Rho 0, omega 0. R 0, R seno. Rho 0, omega 0, R prima seno de teta prima. Y era circular, o sea, era F. ¿No? Correcto. Aquí todo dividido entre este R, que había sido R prima nada más, ¿no? Al final, el módulo, para este problema, ¿no? Y el diferencial de volumen, pues, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Y todos estos son primos en realidad, ¿no? Bien. A ver, ¿qué va a pasar aquí? Ajá. Bueno, aquí se anula de nuevo este R'. Y aquí vamos a necesitar el Fi, ¿no? ¿Quién es el Fi? El Fi ya más fácil, ¿no? Aquí la figura, por si no lo tienen en tabla, ¿no? El Fi más fácil, ¿no? Su componente en X sería... a ver, el Fi es este, su componente en X sería, aquí sería seno, ¿correcto? Menos seno. Menos seno de phi y el otro sería coseno, pues. Este de aquí, ¿no? Entonces, aquí usted puede ver lo que le decía antes, ¿no? Por ejemplo, no hay necesidad aquí ni de integrar, ¿no? Observe que, una vez más, cuando usted integre en phi, la única dependencia de phi aquí dentro de la integral está aquí en el vector unitario. Y esta dependencia de phi es seno, coseno. Separadamente, porque son en la coordenada X y en la coordenada Y. Y usted va a integrar de 0 a 2pi. Cuando usted integre de 0 a 2pi, este seno le va a salir 0 y este coseno le va a salir 0. O sea, en realidad todo esto va a salir ¿cuánto? Esta integral va a salir 0 en este caso, ¿no? Por eso le digo, no hay que complicarse mucho a veces. Sale así más rápido, ¿no? Entonces, el potencial vectorial en el origen, en este caso sale 0. Si no, bueno, si fuera otro lugar también lo puede terminar, ¿no? Ya está viendo que no es tan complicado como parece, ¿no? Hay veces las integrales se reducen bastante, ¿no? Y los problemas están preparados pues, para que no salgan integrales muy complejas, ¿sí? Entonces sería esto, pues, ¿no? Bien.
Entonces, en este caso, el potencial vectorial en el centro es 0. A ver, pregunta del millón. Pregunta del millón. Usted sabe que el campo magnético es el rotacional de A, ¿correcto? ¿Sí? En el origen A ha salido 0. Rotacional de 0, 0. Sin embargo, el campo magnético, observe, no es 0. ¿No? ¿Me dejo entender? Repito, el rotacional del potencial vectorial es el campo magnético. En este problema, el potencial vectorial en el origen ha salido 0. Debería esperarse. No, no es que. No estoy afirmando. Obviamente hay una trampa, ¿no? Se podría pensar en todo caso que el campo magnético sea 0, ¿no? Sin embargo, no ha salido 0, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Qué piensan? A ver. Porque está mal. No, no es porque está mal el problema, no es porque está mal. A ver, sugerencias o opiniones. En este salón un día hablamos me parece, de criptomonedas, ¿no? Estoy viendo ahorita que 5% se disparaba el Bitcoin ahorita, mire. Ahí su compañero había un compañero, parece muy entusiasta, de repente está con plata hoy día. 5. No, pero eso no hace hoy día. Mm, mm. Sí, 5,79 las últimas 24 horas. Bien, ¿por qué no va a haber jóvenes? Claro, correcto, 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 correcto. Primero se aplica el rotacional y luego se evalúa. Esa es la forma, correcto. Ajá, perfecto. Claro, no podemos aplicar, ¿no? Es como si usted quisiera, por ejemplo, cuando hace electrostática, ¿no? Usted tiene que el campo eléctrico es menos el gradiente, ¿no? Del potencial eléctrico, ¿no? Es como que usted diga, yo tengo el potencial eléctrico en un punto, ¿no? Sale algún valor. A eso le aplico el gradiente y debería ser el campo, no, eso está mal, ¿no? Lo que usted tendría que tener es la función potencial en una región del espacio, ¿no? No en un punto, ¿no? Sí. Porque recuerde que aquí hay derivadas, ¿no? Usted tendría que tener en una región, usted deriva eso o le aplica el gradiente en este caso, ¿no? Y tiene el campo eléctrico en la región y después se evalúa en un punto, ¿no? No se hace lo opuesto, ¿no? De primero evaluar en un punto y después aplicar, ¿sí? Entonces aquí en realidad estamos calculando el potencial vectorial en un punto ya específico, ¿no? Podríamos haber calculado el potencial vectorial en general sobre todo el volumen, en cualquier punto, ¿no? El potencial su forma general, ¿no? Un poco más compleja. ¿Cuál es el potencial vectorial en cualquier punto de la esfera, ¿no? Ahí sí, ¿no? Saldría una expresión que va a depender de las coordenadas, ¿no? R, teta y phi, ¿no? Para caracterizar a tal punto, ¿correcto? ¿No? Y bien, ¿no? Y después tendríamos que evaluar, ¿no? Ahí sí podríamos decir eso. A ver, por último, por eso me pidió que haga algo de dipolo. Entonces vamos a aprovechar este mismo problema y calcular cuál es el momento dipolo, ¿no? Determinar el momento dipolo
magnético, el momento dipolo magnético de ese problema, pues, ¿no? De la esfera. ¿Sí? Bien, el momento dipolo magnético. ¿Qué es el momento dipolo magnético? Bueno, el caso más simple es cuando usted tiene una espira, ¿no? De repente eso ahí se ha visto en física 3, ¿no? Tiene una espira, ¿no?, circular. Algo así, ¿no? Tiene una espira circular que transporta una corriente I. ¿Sí? Entonces, el momento dipolo magnético, bueno, se puede utilizar varias letras, ¿no? Como utilizar letra M, ¿no? Este momento dipolo magnético, en este caso en especial, ¿no? Si es que toda la superficie aquí de la espira se contiene en el mismo plano, ¿no es cierto? Es simplemente la corriente que multiplica el área. Pero es un vector. Su dirección se determina con la regla de la mano derecha, ¿no? En este caso sería para allá. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, si este es el eje Z, ¿no? Sería acá, ¿no? Es digamos el caso más trivial, ¿no? De la misma forma, pues, que había dipolo eléctrico, ¿no? El dipolo eléctrico era... usted tenía dos cargas iguales en magnitud, pero puestas en signo a una distancia muy pequeña, ¿no? Era el origen, ¿no es cierto?, por la cual los materiales, decíamos que se polarizaban, ¿no? Algunos materiales se polarizan y por lo tanto, ¿no?, crean un campo eléctrico inducido. Bueno, igual con la magnetización, ¿no? Es la razón, el momento dipolo es muy importante su estudio porque es la razón por la cual los materiales se magnetizan, ¿sí? Y crean campos magnéticos inducidos. Entonces, este es el origen de la magnetización en la materia, ¿no? ¿Sí? Para el potencial, para el dipolo eléctrico es porque las unidades básicas de la materia, ¿no es cierto?, muchas veces se forman entre átomos en los cuales se forman enlaces y se comparten algunos electrones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay alguna región de esa unión de dos átomos donde se puede concentrar más carga positiva y en otra región más carga negativa. Entonces, básicamente, esta unión se puede entender como si fuera una carga positiva y una negativa separada por una distancia muy pequeña, ¿no? Ese es el dipolo eléctrico, pues, ¿no? Y en el caso de la magnetización en la materia, este dipolo magnético, ¿qué es lo que sucede? Usted sabe, pues, que los átomos, ¿no?, según el modelo de Bohr, ¿no?, en su nivel más pequeño, ¿no es cierto?, se pueden representar como electrones que orbitan un núcleo positivo, ¿no?, los electrones negativos, ¿no? Entonces, estos electrones, si usted tiene un electrón que está dando vueltas, orbitando, por ejemplo, ¿no?, un electrón, entonces en realidad tiene una carga que pasa por una sección transversal por una unidad de tiempo. ¿Cuál es, por ejemplo, aquí la corriente? Bueno, pasa la carga del electrón a cada periodo, ¿no? Entonces aquí en realidad es como si hubiera una corriente. ¿Correcto? Entonces, debido a esto de aquí, cada pequeño átomo se comporta como un dipolo magnético. Y por lo tanto tiene la capacidad, el material, por su propia naturaleza atómica, de generar campos magnéticos. Bueno, ¿por qué no generan los campos magnéticos? O sea, ¿por qué no de repente usted está sentado en su mesa, ahorita en su escritorio y tiene un lapicero cerca? ¿Por qué ese lapicero no genera campos magnéticos, por ejemplo? Porque los dipolos magnéticos están orientados de forma aleatoria, de tal forma que se cancelan uno a otro, ¿sí? Pero algunos materiales tienen la propiedad de que si usted lo coloca ese material en presencia de un campo magnético, estos dipolos se orientan, porque se ejerce un torque, básicamente, ¿no?
Entonces se orientan entre ellos y por lo tanto cuando se orientan todos más o menos con una dirección aproximadamente similar, entonces ahí se crea un campo magnético fuerte, ¿no? Que es la suma de todos, ¿no? Entonces es por el caso, por ejemplo, de un imán, ¿no? ¿Sí? Materiales paramagnéticos. Diamagnéticos se orientan en sentido opuesto al campo magnético que se le aplica, ¿no? Ferromagnéticos, los que ya se dicen que tienen memoria, ¿no? Que aun cuando usted retira el campo magnético externo, ellos todavía permanecen, ¿no? Entonces, por eso es que este estudio es importante, ¿no? Del momento dipolo magnético. Ahora, el cálculo del dipolo magnético no solamente se hace para esta estructura, ¿no? De tener una espira circular, ¿no? Puede ser una espira cuadrada o puede ser inclusive este problema que estamos resolviendo, una esfera. Aquí tenemos una esfera. Entonces, a esta esfera también se le puede asociar un momento de dipolo magnético. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Calcular cuál es el dipolo magnético de esta esfera. ¿Sí? Entonces, es solamente una introducción. Entonces, el dipolo magnético, ¿cómo se calcula en este caso? Bueno, en el caso de ser una corriente que se propaga por un volumen, ¿no? El M se calcula de la siguiente forma, ¿no? Un medio, y aquí de nuevo, ¿no? Es R' por J. Recuerda que este J también depende de R', ¿no? Diferencial del volumen primo. Así se calcula, ¿no? Esta es la forma de calcular, ¿no? De nuevo, si fuera una superficie, por si acaso, ¿no? El M sería un medio, todo es igual, ¿no? R' por, aquí sería K. ¿Correcto? Entonces, sería simplemente así, ¿no? Entonces, no hay que complicarse mucho, ¿sí? Es de esta forma. Bueno, en el problema, una vez más, en este problema nosotros ya hemos determinado, pues, quién es este J, ¿no? ¿Vale? Esto aquí sería, entonces, ¿cuánto? Sería un medio. Este R habíamos visto que lo podíamos escribir como R' por R, ¿no? ¿Correcto? Todo esto por el J, y el J era ρ0, omega 0, R', seno de teta prima para el problema, ¿no? Sí, y era circular esto de phi. Y todo esto multiplicado por el diferencial de volumen, ¿no? R' cuadrado, seno de teta, diferencial de phi, y todo esto es prima. Ah, faltó el diferencial de R. Aquí sería diferencial de R', diferencial de teta prima, diferencial de phi prima. ¿Sí? Nada más, ¿no? Entonces habría que integrar esto de aquí, ¿no? Muy bien. A ver, aquí ¿qué tenemos? Bueno, voy a sacar este ρ0, omega 0, ¿no? En este caso sobre 2. Tengo ER por EFI. ER por EFI lo tuve arriba, ¿no? Bueno, por si acaso está aquí en mi dibujito. ER por EFI, observe por la regla de la mano derecha, es menos E teta. ER por EFI es menos E teta. Es aquí, menos E teta. Entonces, bueno, me va a quedar R' cuarta, ¿no? R' cuarta, me queda seno cuadrado, ¿sí? Y me queda, bueno, me queda aquí los diferenciales. Y me quedaba entonces, menos habíamos dicho, ¿no? Menos E teta. Y este E teta, bueno, ya lo habíamos puesto de arriba, este menos lo voy a pasar al frente. Este teta ya habíamos visto quién era, ¿no? Aquí lo habíamos colocado arriba, lo habíamos utilizado también. Aquí está, coseno, 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 seno.
coseno de teta, coseno de phi, coseno de teta, seno de phi, y seno de teta acá. Una vez más, cuando integremos en phi, estos dos primeros términos se van a anular, ¿no? ¿Sí? Este y este. Debido a que es coseno y seno, integrado de 0 a 2pi, solamente me quedaría este seno nada más. Con este signo menos y con este menos, bueno, todo queda más, ¿no? Entonces esto de aquí sale ρ0 omega 0 sobre 2. Y aquí la integral de r' cuarto. Y me queda un seno con este seno, seno cubo, ¿no? Seno cubo de teta prima. De r' de teta prima de phi prima, ¿no? Bueno, esto aquí es ρ0 omega 0 sobre 2. Este r sería r quinta sobre 5, ¿no? Al momento de integrarse, ¿no? Este r es el radio. R quinta. Y en phi, la integral sale 2pi, no depende de phi. Y esta integral de seno cubo, creo que lo habíamos puesto arriba, era 4/3. Sí, 4/3. Es la misma integral, observe. Esta integral de seno cubo ya lo habíamos calculado. 4/3. 4/3. ¿No? Y esto de aquí, entonces, ¿cuánto sale? Sale, bueno, el 2 se elimina aquí. Nada más, ¿no? Nada más que eliminar, me parece. Nos queda 4, entonces 4pi ρ0 omega 0 r quinta sobre 15. Ah, y faltó la dirección. Esto de aquí es K, ¿no? K, K y aquí K. Este sería el momento dipolo magnético de esta esfera, ¿no? ¿Sí? Bien, este resultado en realidad es muy importante, ¿no? Es una de las razones, bueno, por las cuales existen las carreras que usted estudia, ¿no? Porque un comentario nomás histórico aquí que me parece prudente, ¿no? Por este resultado, ¿no? Cuando se cuando se estudió, ¿no? Un poco más, cuando se entendió un poco más la mecánica cuántica, ¿sí? Y se entendió que el momento angular del electrón estaba cuantizado, es decir, no podía tener cualquier valor, ¿no? Sino podía tener solamente algunos valores permitidos, ¿sí? Se hicieron algunos experimentos. Uno de ellos es el experimento llamado de Stern-Gerlach. Stern-Gerlach, que básicamente se producía un grupo aquí de átomos, ¿no es cierto?, con determinado momento angular y se le colocaba en una región donde había un campo magnético. ¿Correcto? Entonces, ya se sabía más o menos cuál era el momento dipolo de un átomo siguiendo el modelo de Bohr, ¿no? Siguiendo el modelo de Bohr, como le decía, usted tiene un núcleo positivo y un electrón, ¿no? Aquí rodeando, ¿no? Entonces, más o menos se esperaría que sea esto de aquí. Algo así parecido a esto. Y dependiendo de ese momento dipolo, bueno, ustedes van a ver con el profesor habrá hecho en clase, que esto de aquí, si usted lo coloca en una región donde hay un campo magnético, se ejerce un torque sobre la espira, ¿no? Es decir, cambia la orientación, ¿no? Se modifica la orientación debido a un torque. Entonces se entendía más o menos, ¿no? Electrón aquí orbitando, ¿no? Entonces se esperaba que al pasar ellos por aquí, algunos átomos específicos, ¿no? Que eran conocidos, estos se separen, ¿no? Algo así. Algunos tenían un momento dipolo hacia arriba, por ejemplo, otros un momento dipolo hacia abajo. Y se esperaba que aquí en la pantalla se observen dos líneas, por ejemplo, ¿no?
que habían sido preparados así los átomos, ¿no? Unos con momento dipolo para arriba, otros para abajo, ¿no? Entonces al momento de interactuar con el campo, ¿no? El torque es diferente, ¿no? Y por lo tanto se separen. Bueno, para sorpresa, en realidad lo que se observó, esto era lo esperado, y lo que se observó, o sea, el resultado real, es que aquí no había una línea, habían dos. Muy, muy juntas, pero habían dos. Y aquí también no había una, habían dos. En realidad habían cuatro. Bueno, en realidad, para ser preciso, eran tres aquí, porque algunos dipolos, digamos, eran algunos dipolos, su componente dipolo era cero con respecto a un eje. Bueno, eso ya tiene, eso aquí ya se escapa, ¿no? De lo que de repente usted ha visto, ¿no? Cuando estaba en la academia, el número cuántico LZ, ¿no? Que es el número cuántico para la componente del momento angular a lo largo del eje Z, ¿no? A eso me refiero, ¿no? La componente en Z era cero, ¿no? Ya, pero vamos a suponer que habían dos líneas nada más. En realidad eran tres aquí y se observó seis. En realidad era eso, ¿no? Pero no se podía explicar, pues, de cualquier forma, ¿no? Porque si se esperaban tres, se observaban seis, ¿no? Eso no había forma de explicar. Entonces, como no hay forma de explicar, o no había forma de explicar, la única forma es decir, hay algún momento dipolo que no estamos considerando, que no entendemos de dónde viene, pero su origen es alguna razón pues que desconocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que el electrón orbita al núcleo en el modelo de Bohr, ¿no? Pero no sabemos, y la contribución de este momento dipolo magnético no es suficiente, ¿no? Porque se observa otras líneas, parece que hay más. Entonces ahí es donde se dijo, ¿no? Que el electrón debería tener otro momento dipolo intrínseco, momento angular intrínseco, ¿no? Intrínseco porque es de su propia naturaleza, ¿no? No es debido a que está orbitando algo, ¿no? O sea, es algo propio de él, ¿no? Y como no se puede explicar ese desdoblamiento de líneas en más líneas, entonces se dijo, tal vez el electrón es como si fuera una esfera muy pequeña, pero que orbita sobre su propio eje a la vez de que orbita alrededor del núcleo, ¿no? Como la Tierra orbita sobre su propio eje, o casi eje, ¿no? A la vez que orbita alrededor del Sol, ¿no? Entonces es como si estuviera spinning, ¿no? Por eso le llamó spin. ¿Y cómo determinamos el momento dipolo de este spin? Bueno, usted puede suponer que el electrón es una pequeña esfera de un radio muy pequeño que está dando vueltas. ¿Cuál? El problema que hemos hecho, pues, jóvenes. Este problema básicamente es una aproximación al spin del electrón, ¿no? A la contribución del momento dipolo del electrón. Esta es una esfera de un radio R, es como si la carga total de esta esfera fuera la carga de un electrón, ¿no? ¿Sí? Si se supone que la carga total de la esfera es la carga de un electrón, estaríamos calculando la contribución, ¿no? El momento dipolo de un electrón rotando sobre su propio eje, ¿no? Y si se hace eso, bueno, eso es clásicamente, ¿no? Hay que hacer algunas consideraciones cuánticas. Si se hace eso, se explica correctamente por qué aparecen dos líneas aquí en lugar de una, ¿no? ¿No? Se coincide con la experiencia así, con gran precisión. Entonces esa suposición, aunque no puede ser observada, porque en realidad no podemos observar un electrón, hoy día sabemos pues que un electrón ni siquiera es una partícula puntual, ¿no? Sino que es como una onda, ¿no? Entonces, aun cuando no se puede observar, como funciona bien, ¿no? Se acepta, pues, ¿no? Entonces por eso es que el electrón tiene spin up, down, ¿no? ¿Sí? Arriba hacia abajo, ¿no? Para explicar justamente ese desdoblamiento, pues, cuando interactúa con un campo magnético, ¿no? Entonces, estos temas de momentos dipolos, ¿sí? En realidad tienen aplicaciones que son muy importantes, ¿no? Bueno, bien, jóvenes, vamos a tener una clase más todavía. Yo lo voy a dejar por ahí entonces el día de hoy. ¿No?